¿Listo? Bueno, el tema de hoy, que es un tema muy interesante que vamos a tocar, es el tema de la homeopatía. Eh, es algo controversial, la homeopatía siempre ha generado controversias desde que se creó. Lógicamente, en esas controversias, uno de los temas que sale a reducir es que es una de las terapias alternativas que a pesar de que ha tenido tantos y tantos altibajos respecto a la parte de evidencia científica, mm, siempre funciona. Y hasta el momento ha quedado muy difícil, eh, ha quedado muy difícil eh, que le virtúen el funcionamiento. Lo que pasa es que no podemos utilizar el método científico en la homeopatía. Y vamos a argumentar eso hoy. ¿Por qué no se puede hacer eso? ¿O por qué no se puede hacer un trabajo de evidencia científica real como se hace con otros medicamentos? Y lo vamos a comenzar a trabajar hoy. El tema hoy es larguito, va a tratar de abarcarle todo sobre homeopatía, va a ser mucho conocimiento, pero la idea es darle la ruta a la parte cerebral. Acuérdese que el aprendizaje es eso, ¿no? Es decirle al cerebro y darle la ruta en ese proceso. Espero que tengan una buena atención y concentración sobre el tema, porque lo que son los quizzes y los exámenes que yo hago son de las diapositivas que yo presento o de lo que yo dicto. De ahí es donde están los quizzes y los exámenes. Lógicamente, según dice, la atención son 286 milésimas de segundo que nosotros tenemos atención y que nosotros somos como un farolito, ¿no? Atendemos, desatendemos, atendemos, desatendemos. Pero nunca en el aprendizaje, nunca vamos a poder tener dos pantallas. No sé si ustedes han precisado esto, pero el computador abre varias ventanas, pero solamente deja ver una ventana al tiempo, ¿sí? O una ventana es la principal y las otras son secundarias, segundo plano. Así nos pasa a nosotros. Nosotros podemos tener ahorita en nuestra mente varias cosas que hacer, ¿sí? Pero en este tiempo, espero que le dediquen este tiempo a la homeopatía. Y se lo digo porque aquí hay muy buen conocimiento y es que el regente de farmacia tiene que tener competente en todas las clases de, de medicamentos que ha propuesto el gobierno y decretados, ¿no? Entonces, comenzamos con esto. ¿Qué es homeopatía? Pero antes de eso, déjeme decirle algunos medicamentos homeopáticos, cómo funcionan. Por ejemplo, el estramonio. Es muy importante cuando el dolor es casi insoportable, que lleva al paciente a la desesperación. Esto hace que el paciente comience a mejorar enseguida el caso, ¿sí? Entonces, eh, eso es algo muy importante. Estas son investigaciones de diferentes doctores. Por ejemplo, la esticta pulmonaria siempre se ha utilizado para la parte pulmonar y es muy buena para las alergias respiratorias. Esa tosecita que no se quita, esa tosecita que genera alergia, ¿sí? Esa tosecita con esticta pulmonaria es muy bueno eliminarla, ¿sí? Pero casualmente el doctor Peter Smith eh, hizo una prueba con esticta pulmonaria a la 200 CH, miren ese término, a la 200 CH, y también pudo ayudar a conciliar sueño a aquellas personas que han tenido accidente y que han generado traumas por esos accidentes y no han podido dormir. Entonces, ahí tiene una versión muy interesante de ese tema. Eh, Más de uno le han salido estas cicatrices después ha tenido un accidente o cualquier cosa adicional. Esto se puede ayudar a minimizar con grafitis. Es el medicamento indicado, más o menos desde las 7 a las 15 CH, es el medicamento indicado para poder eliminar esas cicatrices. Habrá otras personas o familiares que tienen problemas de rodilla, esas personas que se le inflama la rodilla, que hace edema en la rodilla, ¿sí? Que no pueden caminar y hay dolor, pues lo mejor es utilizar APIS. El APIS que actúa sobre las membranas sinoviales y ayuda a afectar, a mejorar los procesos en la rodilla como tal. Aquellas personas que tienen problemas digestivos por absorción y que tienen algunos otros problemas que tienen que ver con todo más digestivos y se les cae mucho el cabello, pueden tomar arsénico en álbum que les va a ayudar a restaurar eh, el cuero cabelludo y le va a activar las fases de las 3 o 4 fases que tiene el cabello, tanto en crecimiento, desarrollo y caída, y
le va a evitar cualquier proceso. Esto es una de las cosas que más ha aparecido después del COVID, ¿no? La caída de cabello, ¿no? El natro muriático, que es una sal realmente, se utiliza mucho o es uno de los medicamentos que se está utilizando para las cefaleas crónicas, ¿sí? Pero hay que saber identificar qué clase de cefalea diferente de una migraña, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, entonces, este es un ejemplo de algunos medicamentos homeopáticos que podemos utilizar para algunos procesos y que nos puede ayudar a trabajar en ese campo. Ahora, vamos a entrar a la farmacia homeopática. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver generales, nomenclatura, origen de los medicamentos homeopáticos, categoría, vía de administración, vehículo de elaboración, unidad, fuerza medicamentosa, qué es el laboratorio homeopático y algunas reglas para la preparación de los medicamentos como tal. Ahora, esto es clave. ¿Qué es la homeopatía? ¿Sí? La homeopatía es un método terapéutico que aplica clínicamente el fenómeno de la similitud. Recuerden eso. Y que utiliza sustancias medicamentosas en formas débiles o infinitesimales. Pero para poder llegar a mirar eso, pues vamos a hacer un análisis muy importante. Nosotros utilizamos el medicamento clásico, ¿sí? Eso es lo que sabemos conocer, aquellos que tienen droguerías o que han trabajado en droguerías o han tenido contacto con medicamentos. Yo creo que todos conocen los medicamentos acá. Alguno por alguna vez ha visto una acetaminofén de 500 miligramos. Sabe que los medicamentos vienen por miligramos o microgramos, ¿sí? O unidades, como la vitamina E, que viene de 1000 unidades, que es solamente dosis de microgramos, o como la levotiroxina, que viene de 25, 50, 100 microgramos, o el ibuprofeno, que ya viene en miligramos, el acetaminofén, que viene en miligramos. El medicamento homeopático no actúa así. El medicamento homeopático es más cualitativo, ¿sí? Y él tiene otras concentraciones. Él se define en varias concentraciones, pero las más usadas son CH y DH, ¿sí? Entonces, y viene por dinamización. Un mismo medicamento se puede dinamizar 1000, 2000, 3000 veces. Normalmente hasta la 1000 es que llegan los medicamentos homeopáticos. Entonces puede ser tuja la 1, tuja la 2, tuja la 3. A partir de la 3 ya es decretado en Colombia que se puede comenzar a dar a los pacientes. Entonces, un paciente le puede manejar un medicamento, tuja. ¿Qué es tuja? Aquí, como les puse el ejemplo, tuja es un medicamento que se utiliza y que me ha dado muy buenos beneficios para los ovarios poliquísticos, para los fibroadenomas mamarios, para también se utiliza en las verrugas como el BPH, buenísimo el BPH, es uno de los medicamentos homeopáticos por excelencia que ayuda a eliminar todas aquellas protuberancias como mezquinos, que también es familia de los 150 virus del BPH que hay y demás. Entonces, tuja, dependiendo de la concentración, sabemos que vamos a manejar. Ahora, entonces, ese es el punto de trabajo. Y ahora el otro, por ejemplo, es acónito. Acónito a la 12DH. El acónito realmente es uno de los procesos. ¿Para qué se utiliza el acónito en neumopatía? Nuevamente lo utilizamos cuando hay fiebre, en dosis pequeñas, cuando hay malestar de gripe, pero en dosis altas, el acónito es uno de los medicamentos más emocionales que hay. Cuando hablamos de medicamentos emocionales, ya les voy a explicar por qué. El acónito nos ayuda a manejar pacientes que tienen esa tendencia a pensar que se van a morir. Entonces, vamos a entrar un poquito más a este mundo de la homeopatía. Habíamos hablado que la homeopatía responde al famoso fenómeno de la similitud. Entonces, ¿qué es el fenómeno de la similitud? Según Hipócrates, se observa que hay un paralelismo. Usted sabe qué es un paralelismo, ¿no? Un paralelismo es cuando dos cosas van por una misma línea, pero generan una acción diferente. Entonces, cuando hablamos de un paralelismo, axiamos entre el poder tóxico de una sustancia y su poder terapéutico. A finales del siglo XVII, ya aparece un médico conocido como Christian Samuel Hahnemann, que es médico, químico, toxicólogo y políglota, y él comienza a documentar, escúchenme esto, comienzan a documentar todos los procesos que tiene que ver y pruebas un poco más científicas y experimentales sobre la teoría de Hipócrates, que todo aquello que puede producir un mal lo cura, ¿sí? Entonces pasa lo siguiente. Normalmente antes de Cristian Samuel aparece Paracelso,
que inventa un método también muy conocido que es muy homeopático, pero Samuel Hahnemann le llaman el padre de la homeopatía porque él ya pudo documentar directamente el proceso de este estado. Entonces, ¿cómo funciona la homeopatía? Aquí está la clave. El que no la entendió, y el que no la entendió es complejo. Primero que todo, para utilizar la homeopatía se regrupan, por ejemplo, les voy a explicar, se reagrupan todos los datos conocidos de la toxicología y experiencia clínica sobre diferentes sustancias. ¿A qué se refiere sustancias? Sustancia nos referimos, por ejemplo, a una, digamos, la nus vomica. La nus vomica, en su estado normal, ¿sí? Que es una haba, es muy parecido a, es una haba, es una haba. eh, Ella en su estado normal produce unas reacciones adversas. La nus vomica no se puede consumir, no puede coger el haba del árbol y consumírsela porque lógicamente le va a producir un efecto tóxico, ¿sí? Se va a intoxicar a la persona. Entonces Hahnemann comenzó a ver primero que todo eso. Comenzó a utilizar sustancias como agentes terapéuticos en individuos enfermos que presentan síntomas semejantes a aquellos descubiertos en la experimentación. Entonces ustedes ya comenzaron a confundirse, ¿y esto cómo es? Entonces, si las sustancias intoxican, entonces, ¿cómo hacen para curar? Sin uno evitar la intoxicación de esas sustancias. Pero para eso, primero que todo, vamos a mirar este ejemplo. Si tienen alguna pregunta, por favor, es bueno que las hagan. ¿Sí? Es muy interesante que hagan las diferentes preguntas. El aprendizaje está en eso, en lo que nosotros podamos preguntar. Ahora, ¿cómo podemos saber y cómo podemos precisar la homeopatía? Si una abeja, vamos al punto, ahora vamos a escuchar qué es toxicología y por qué la homeopatía funciona. Si una abeja pica a un individuo sano, a un sujeto sano, a una persona sana, un ejemplo, algunos de ustedes, ¿sí? Vamos a tomar un nombre aquí. Por ejemplo, Albaluz está en el campo y a Albaluz le pica una abeja, ¿sí? Y en el lugar donde le picó la abeja comienza a producir un edema súbito, rojo, rosado, que pica, que quema instintivamente. La persona que ha sido picada intenta aliviarse con aplicaciones frías, ¿cierto? Pero eh, ese dolor es fuerte y va a desaparecer hasta que el veneno de la abeja, que ese veneno, el apicinum se llama, disperse por el cuerpo y sea controlado por los diferentes agentes dentro del organismo del sistema inmunológico. Pero tiene unos síntomas. ¿Cuál fue? Edema, eh, el edema súbito, rosado, dolor, inflamación, ¿cierto? Y que solo se alivia al aplicarse compresas frías. Lo más usados en nuestra familia, en nuestra cultura, dice, vaya orina y échese ahí en la orilla. Bueno, porque la orina tiene amoníaco y supuestamente, dicen estudios, ayuda a bajar el nivel del veneno. Ahora, ya sabiendo eso, vamos a mirar cómo funcionaría la homeopatía. Si nosotros nos encontramos ante un enfermo, una persona que está enferma, y nos presenta una erupción edematosa, súbita, punzante, ardiente, y mejora con aplicaciones frías, pero por causas diferentes de una picadura de abeja, ¿no? Lógicamente. Por ejemplo, por una quemadura solar, por una urticaria de origen alimentario, por una inflamación sistémica en la rodilla, que produce edema, que se vuelve roja, que pareciera que fuera a estallar, ¿sí? Nosotros podemos sacar del veneno de la abeja, de por sí de la abeja como tal, y de por sí existe un medicamento que se llama APIS, que es coger y homeopatizarlo, y se le damos a este paciente, y lo que le estamos dando es una microdosis de ese APIS, naturalmente, y al administrarse una microdosis, pero llamémoslo una nanodosis, y lo que hace es que se administra al enfermo una sustancia capaz de crear toxicológicamente síntomas semejantes a aquellos que padecen. Entonces, ¿qué es lo que hace ese APIS? Ese APIS lo que hace es llevarle la información al sistema. Escuchen bien, es una información que se lleva al sistema que le ayuda a combatir esos síntomas que son semejantes a lo que el APIS produce toxicológicamente. O sea, que
lógicamente podemos utilizar aquellas sustancias que producen un síntoma para curarlo, al dinamizarlas, homeopatizarlas, podemos curar ese síntoma que ellas mismas producen. Pero ¿qué pasa si yo le daría APIs al paciente enfermo sin dinamizarlo ni homeopatizarlo? Lo que podríamos crear es que los síntomas se agraven del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que haríamos es aumentar la dosis de ese veneno dentro del organismo. Y la idea no es eso, la idea es guiar al cuerpo a que mejore y darle la información a las células, a los átomos, a toda la estructura para que mejore esa sintomatología, esa patología. Preguntas de los que están atentos. ¿Entendieron ese proceso de la homeopatía? Sí, profe. ¿Quién me habló? Yo no lo puedo ver. Erika Moreno. Erika, ¿cómo la entendió, Erika? Explíquemelo un poquito. Profe, pues yo entendí que Ujú. la homeopatía lo que hace es coger por lo menos ese similitud, que es lo que en este caso causaría el daño, y lo hace mucho más chiquito, por así decirlo. Saca como saca las moléculas, pero les quita como un poquito del poder. No, Es- llamémoslo que lo homeopatiza para que no lo... Ahorita más adelante le enseño qué es homeopatizar. Bueno, listo. Bueno, sigamos. la homeopatiza. Ujú. Ya, y sí se puede aplicar para cosas similares con O síntomas sea, similares a eso que Erika, hace. entonces yo le haría un ejemplo a usted. Si yo tuviera un paciente que tuviera gastritis, ¿qué tendría que darle homeopáticamente? ¿Un producto qué? ¿O un medicamento qué? ¿O una sustancia qué? Que su estado Pues normal produciera gastritis, ¿o no? sí, sí, Exactamente. Esa es la idea. ¿La entendió? ¿La cogió usted? Entonces, eh, por ejemplo, ustedes saben en el cannabis, usted sabe que el cannabis lo utilizan para, para las náuseas y los síntomas asociados cuando hacen quimioterapia, ¿cierto? Sí, el vómito y las náuseas y esos síntomas asociados, el cannabis es muy bueno para eso. Pero casualmente cuando usted llega a una dosis de cannabis que ya no es tolerable al cuerpo, lo primero que produce que son náuseas y vómito. Si el cannabis cura las náuseas, el vómito en las quimio y en los pacientes que tienen náuseas y vómitos, llega un momento donde ya el paciente, si toma una dosis muy alta, produce náuseas y vómitos. Exacto. Sí, 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 ve lo que le estoy diciendo, o sea, y el cannabis no homeopatizado, normal, ¿sí? No sé si alguien ha trabajado con cannabis. Bueno, yo he trabajado con cannabis y eso es lo que me beneficia a los pacientes. Entonces, ese es el punto que quiero llegar. Todo aquello que produce un mal locura, lo que toxicológicamente produce un daño al paciente, con eso también podemos curar a un paciente que tenga los mismos síntomas semejantes. Entonces, Hahnemann, ¿qué hizo? Él hizo observaciones, experimentaciones, ¿sí? Y lo que hizo fue que él decía las dosis débiles o infinitesimales. La homeopatía funciona bajo dosis débiles o infinitesimales. Entonces, él hizo observación, observación de experimentación y en esa experimentación Hahnemann comprueba la hipótesis de Hipócrates que confirma las sustancias medicamentosas son capaces de curar síntomas semejantes a los que ellas mismas pueden provocar. Y eso se llama o se trata de la ley de la similitud o fenómeno de similitud que puede resumirse en tres proposiciones. Bueno, Hahnemann también, ¿qué hizo? Hahnemann lógicamente no llegaba en el cuento de que él iba a intoxicar a todo el mundo. No, él lo que hacía era, por ejemplo, tal paciente se intoxicó de arsénico en álbum, porque él era médico, toxicólogo, entonces él estaba trabajando en un hospital y todo lo que llegaba intoxicado, le preguntaba a usted con qué se intoxicó, no, con arsénico en álbum. Es un veneno, ¿no? Entonces él comenzaba a documentar el paciente de que llegaba arsénico en álbum. Una de las características del que se intoxicaba con arsénico en álbum es que todas las segreciones son putrefactas, o sea, huelen horrible, ¿sí? ¿Y sabe cuáles son las características de Sectic, un álbum para trabajar en, por ejemplo, y todas sus secreciones son líquidas, fluidas? Sí, o sea, comienza a expectorar, inflema, diarreas, la orina, pero todas las secreciones comienzan a ser putrefactas. Entonces, ¿qué pasa con eso?
Cuando utilizamos arsénico en álbum, una de las características especiales para poder darle al paciente arsénico en álbum es que sus secreciones son putrefactas. O sea, aquellos pacientes que tienen problemas de colon irritable asociado a diarrea, por ejemplo, y que entran al baño y tiene que salir la familia del apartamento, definitivamente. Entonces, ese paciente es arsénico en álbum. ¿Sí? Un ejemplo. Entonces, así es que se reconocen ciertos medicamentos y dentro de la gama de medicamentos homeopáticos existen 2.500 clases de medicamentos homeopáticos, ¿sí? Y todos ellos pues se utilizan para manejar algún proceso como tal. Ahora, ya entendiendo esta parte, la teoría que me parece importante que la hayan entendido, existen tres proposiciones para trabajar con un medicamento homopático. La primera es que toda sustancia siempre que sea farmacodinámica provoca en el individuo sano y sensible un conjunto de síntomas que es característico de la sustancia empleada. Esta es la conclusión de experimentos con individuos sanos. O sea, todos los síntomas son característicos de la sustancia empleada en un paciente sano y esos síntomas son los que se utilizan para cuando se dinamice un medicamento. Entonces, según la farmacodinámica, ¿qué es la farmacodinamia, no? Por si acaso, para los que no se acuerdan del tema, es el estudio de las acciones de los medicamentos en el organismo. La mayoría de los fármacos se incorporan a la sangre una vez administrados por vía oral, intravenosa o subcutánea y circulan a través del cuerpo, ¿sí? Y llegan a los tejidos, a los órganos. Bueno, eso ya lo ven en farmacología. Una segunda proposición que hace la homeopatía es que todo individuo enfermo presenta un conjunto de síntomas mórbidos, o sea, todas las características de la enfermedad son exclusivas de ese paciente. Entonces, ustedes dicen, el paciente tiene colitis, el nombre que le dieron a un conjunto de síntomas sobre el sistema digestivo le llamaron colitis. Inclusive hay uno más complejo, síndrome de intestino irritable, pero dentro de la medicina homeopática sirve como una guía, pero no vamos por el protocolo de los síntomas. Por ejemplo, yo puedo tener una colitis, a mí solo se me define como un dolor al lado derecho o izquierdo, ¿sí? Y gases. Otro paciente puede tener una colitis, pero a este paciente le va a definir con, con diarrea, estreñimiento, ¿sí? Otro paciente puede tener una colitis ulcerativa, con evacuaciones. Entonces, todos estos procesos de la colitis, ¿sí? Son síntomas diferentes y dependiendo de la sintomatología del paciente, y en la homeopatía se utiliza la sintomatología emocional primero que todo. ¿Qué quiere decir eso? Que primero lo que se abarca un homeópata, si alguien es homeópata de verdad, verdad, no como ahora, que el doctor médico alópata llegó y sacó el título y ya la gente no le paga consulta porque el señor formula acetaminofén. Entonces se hace un cursito de homeopatía y ya arranca de cobrar 200.000 pesos porque soy homeópata y sigo formulando la homeopatía de una forma alopatizada. O sea, hay dolor, mandémosle, en vez de darle ibuprofeno, entonces le mando un medicamento homeopático, pero no revisan la sintomatología y los médicos no saben de sintomatología emocional nada, pues ni farmacología, porque solo ven 2 semestres. Sabe más un regente de farmacia y farmacología que un médico, si querían saber. Y miren la estructura de el estudio que tienen. Bueno, eso es para otra clase de tema. Ahora, lo que les quiero decir realmente es, en homeopatía se revisa primero el síntoma emocional. Si un paciente llega a mí, yo lo primero que tengo que preguntarle es cómo se siente. ¿Usted duerme bien? ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Me voy a morir? ¿Se no se va a morir? Cada vez que me estreso, me define esta patología, porque en la homopatía el primer síntoma comienza en la mente, ¿sí? Nosotros somos seres, vea, todas las enfermedades son psicosomáticas y si no me creen, lean un documento que se llama La Nueva Medicina Germánica, con pruebas científicas, con electrocefalogramas y procesos de que toda enfermedad comienza porque usted en un momento tuvo un shock, un conflicto, una conflictosis que llegó a generar un campo de acción dentro de su cerebro, debilitó en la corteza cerebral esa información neural que lleva a ese cerebro, a esa parte del órgano, y de ahí comienza ese órgano a debilitarse y con el tiempo aparece una patología.
Entonces la homeopatía que dice, venga, vamos a mirar la parte emocional. Usted le está doliendo una rodilla, le duele la rodilla izquierda cada vez que pelea con su hijo y aumenta el dolor, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, hay cosas que uno no cree, dice, uno cree aquí pacientes que le dice, doctor, a mí me da asma de 1 a 3 de la mañana y llevan documentado el proceso. Y uno va al libro de homopatía, la materia médica, y comienza a leer. Precisamente, mire, me volvió otra arsénico un álbum. Arsénico un álbum a la 30 CH, paciente que genera asma de 1 a 3 de la mañana, y uno dice, ¡wesh! Excelente. Y le da ese medicamento en la dosificación que es, y el paciente al mes dice, ya no me da el proceso. A los 2 meses no he vuelto a tener crisis. A los 3 meses prácticamente me he curado. ¿Sí? Entonces, ahí es donde va la homeopatía. El problema es que nos toca definir los síntomas exactos para concluirlo al paciente exacto. ¿Sí? Entonces, eso lo llaman los síntomas mórbidos para que entiendan. Ahora, en la tercera proposición de la homeopatía, la curación concretada por la desaparición del conjunto de los síntomas mórbidos puede obtenerse con la prescripción en pequeñas dosis infinitesimales de la sustancia cuyos síntomas experimentales en el sujeto santo son semejantes a los síntomas del enfermo, lo que les explicaba. Si yo tengo un paciente que tiene problema gastrointestinal, por ejemplo, las habas de San Ignacio o la famosa Ignatia Amara, que yo lo utilizo bastante. Las habas de San Ignacio, cuando se toman, toxicológicamente producen en el paciente ansiedad, estrés, estados de ánimos delirantes, euforia total, extroversión, mal genio, ¿sí? Entonces, a mí me llegan pacientes con problemas de estrés, ansiedad, y yo les pregunto, ¿usted cuando tiene mucha rabia o cuando está iracundo, qué es lo primero que hace? No, yo agarro y golpeo, destruyo, acabo, le tiro. La señora que llega al marido a las 3 de la mañana, o bueno, y le tira las ollas, esa señora que estalla, que tal, hay que darle ¿qué? Ignatia Amara. Le damos Ignatia Amara, babas de San Ignacio, dinamizado, y el paciente comienza a relajarse y dice, uy, yo ya no me estreso, uy, ya estoy mejor, ya no me deprimo, ya no entro en estrés, ya no quiero acabar las cosas, soy más racional. Entonces comenzamos a trabajar con esos pacientes y esa es la tercera proposición de la homeopatía. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, No. bueno. La homeopatía es un método terapéutico cuyo principio fundamental está basado en el fenómeno de la similitud. No se le olvide eso. Que eso sale en los quizzes, sale en los exámenes, eso fijo. Que formule el paralelismo de acción entre el poder toxicológico de una sustancia y su poder terapéutico. Ya entienden que es paralelismo. Lo que cura, lo que produce un mal, lo puede curar. O lo que produce unos síntomas semejantes a una enfermedad, los puede curar. Diría yo que es más fácil. Ahora, para poder hacer eso, se basa en algo que se llama las patogenesias. Teóricamente, las patogenesias, ¿sí? ¿Qué son las patogenesias? Recuerden esto, que la palabra patogenesia significa que es la reagrupación de un conjunto de síntomas inducidos por una sustancia en individuos sanos que teóricamente generan un proceso toxicológico y que pueden llegar, y eso es lo que se documenta en un libro, o sea, la patogenesia son los síntomas que son documentados en un libro que se llama materia médica. Les voy a enseñar una materia médica. Espérenme 2 minuticos acá. A ver si la tengo aquí en mi biblioteca. Listo. Acá. Esto es una materia médica. ¿Se la pueden ver? ¿La están observando? Entonces, Sí, profe. bueno, voy a abrírsela para que a ver si alguien desde allá puede leer. ¿Sí ven lo pequeñita que es? ¿Sí ven las letricas? Es chiquitica como la del Bademecum. Más chiquiticas, más chiquiticas. Imagínense que aquí tiene documentado todos los síntomas de los medicamentos homeopáticos. Esto se llama el repertorio de Kent. Este repertorio le enseña a uno a homeopatizar. Entonces, aquí solamente son, imaginen el tamaño, y trae páginas, trae casi 1000. Son 1000 páginas de este tamaño, ¿sí? En letra chiquitica que toca ratos con lupa para identificar qué es lo que dice. Entonces,
Esas son las patogenencias en un médico, en una materia, y uno comienza a mirar, buscar acá el medicamento más preciso para el paciente. Pero ustedes preguntarán, oiga, pero eso ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo yo cojo un paciente? ¿Cómo me aprendo yo 2.500 sustancias? Yo no me las sé todas, pero ¿qué hago yo? Inicialmente, como yo trabajo con fitoterapia y homeopatía, entonces, ¿qué pasa? Yo cuando veo un paciente con unos sintomatologías extraños, entonces yo lo que hago es coger un cuaderno, ¿sí? Un cuadernito, como el que tengo acá, una reglita, y lo que hago yo muchas veces es anotar los síntomas del paciente. Anoto los principales síntomas y el principal síntoma es el mental, buscando el, medicamento, el paciente el síntoma mental inicialmente. Por ejemplo, el paciente tiene artrosis, ¿sí? Cuando uno estudia los problemas óseos, se da cuenta que la mayoría de osteoporosis en mujeres adultas es simplemente valorización por parte de la familia o de valorización por parte de ellas. Entre más se polarice, es normal que la mujer pierda calcio después de los 35 años, igual que el hombre, pero la mujer después de los procesos hormonales baja un poco el campo hormonal y comienza a perder un poquito más de calcio, pero cuando comienza a meterle mentalmente que se valorizó, que ya no soy la mujer bonita como antes, que ya mi marido no me mira, que ya mis hijos no me quieren ver porque entran en unos cambios hormonales, comienza una madurez muy interesante. Entonces, ese calcio se comienza a perder más rápidamente y comienza, bueno, no tan solo el calcio, muchas cosas, vitamina D, fosfato, ¿de qué está hecho el hueso? Entonces, todo caso comienza a valorizarse y ella comienza a crear una patología mental que termina muchas veces en una osteoartritis, osteoporosis o campos bastante complejos en la parte ósea, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde uno comienza. El primer síntoma que uno anota en un cuadernito es el emocional. ¿No? Señora, ¿qué pasa? No, es que cuando mis hijos, mi esposo ya no me mira, ya entonces hay una depresión o una ansiedad o una angustia o una neurosis o mentalmente definimos. El segundo síntoma, ¿cuál es? El síntoma principal del dolor. ¿Qué le duele? Me duele la espalda, listo. El tercer síntoma, ¿sí? No, y aparte de eso, también tengo un problema, aparte del dolor en las manos, hormigueo, hormigueo. Entonces uno anota los 8 principales síntomas. Nadie llega a una consulta con menos de 8 síntomas. Tendría que ser una persona muy precisa y decirle, me duele aquí, aquí, sería que ser un golpe. Me pegué aquí en la mano y me duele ahí. Y es más fácil todavía. Entonces, de esos 8 síntomas, lo que hago yo es buscar los medicamentos, primero que todo, que concuerden con esos 8 síntomas. ¿Sí? Pero el medicamento de esos 8 síntomas que me concuerde directamente con la parte mental de ese paciente, entonces yo comienzo a repertorizar, que es anoche los 8 síntomas, y hago una raya, una línea en mi cuaderno y coloco síntoma 1, síntoma 2, síntoma 3. Coloco el medicamento, los coloco 5 o 6 medicamentos y comienzo a mirar en el Vademécum. El que maneje ese síntoma le coloco un número. Si ese síntoma lo maneja levemente, 1. Si lo maneja totalmente, 3. Entonces, depresión, 3. Dolor en la parte del codo y el hombro, también, 3. Dolor en la cefalea, 1. El otro, depresión, levemente, 2 o 1. Dolor pero en las rodillas, no me sirve, entonces 0 y así. Y el que tenga más puntuación de los síntomas, ese es el medicamento homeopático que se le formula a un paciente. Eso es realmente homeopatía pura, 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 pero se va a dar de cuenta que hay otras divisiones donde ya no hacen este procedimiento, ¿ok? Entonces, espero me hayan entendido cómo es. Ahora, la homeopatía es complementaria y utilidad. ¿Qué quiere decir eso? La seguridad es una ventaja diferencial de los medicamentos homeopáticos. Las revisiones sobre seguridad que analizan tanto los estudios clínicos publicados como las reacciones adversas declaradas a las autoridades sanitarias y los laboratorios concluye que los efectos adversos de los medicamentos homeopáticos son muy raros, son leves, muy transitorios y realmente ningún paciente hasta el momento aquí que yo haya visto acá en el consultorio de 15 años de trabajar con homeopatía, o un poquito más. Yo creo que ya hoy, yo siempre digo 15 años, pero va subiendo. Ya creo que voy por 20. Entonces, en ese proceso, no he visto el primer paciente que haya tenido efectos o reacciones adversas a un medicamento homeopático que tenga sus respectivos registros.
De ser que el medicamento o la persona sea alérgica a esa sustancia, ya comprobado, y el medicamento homeopático que se le dio es de una anemización muy baja, sí puede generar una pequeña reacción, pero muy pequeña. El resto no hay ningún problema. Entonces, y es seguro. Tiene más, el acetaminofén, todo el mundo toma acetaminofén, mire, todo el mundo dice, ay, ¿será que esto me hace daño? ¿El medicamento homeopático me hace daño? Y uno dice, no, pero, y comienzan, no, sí, eso ya me dijeron que eso no sirve, ¿qué tal? Yo por eso tomo mejor acetaminofén. Y dice uno, bueno, pero acetaminofén ya está comprobado que el acetaminofén produce cirrosis hepática. ¿Eso? O vayan, busquen allá los efectos secundarios de acetaminofén. Ahora, ¿usted sabe por qué hay tanto hígado graso actualmente? ¿Usted sabe por qué tantos problemas hepáticos últimamente? Si uno desde chiquito, lo primero que le dan para la fiebre es acetaminofén a los 2 meses de nacido. Entonces, ¿cómo será el hígado de ese niñito cuando tenga 40? Pues ya se está viendo los resultados. Hígado graso, problemas hepáticos. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. Esta homeopatía es más segura que el medicamento más tomado actualmente, que es el acetaminofén, para que tengan en cuenta ese proceso. Segundo, Bueno, profe, una sí, pregunta. señora. Bueno, en ese caso, mi mami sufre de hígado graso, ¿sí? Nunca el médico le indicó por qué era bueno, Mm, muchos decían que era porque, bueno, el problema de sobrepeso, de subir y bajar hay de muchos peso, factores, hay muchos factores. sí. Hay como 7 factores. Mm. Entonces, pero ella toma mucho acetaminofén. Bueno, entonces, ¿qué hace el acetaminofén? Miren las contraindicaciones del acetaminofén. Lo primero que tiene que hacer es bajarle la dosis del acetaminofén, lo mínimo que pueda, ¿sí? Porque es que el hígado va desconcluyendo. Ahora, ¿qué tiene que tomar su mamá? Glutatión. Como ella toma mucho acetaminofén, necesita mucho glutatión para que su hígado metabolice mejor. Y de paso, el glutatión le sirve para el hígado graso, de paso le mejora la función metabólica y de paso le ayuda a mejorar el proceso de sobrepeso. Entonces, el glutatión sirve bastante para eso. En homopatía, ¿qué podría tomar? Entonces, toma algo que se llama Lycopodium clavatum y le va a funcionar. ¿Puede combinar los dos? Sí, claro, puedes combinar Lycopodium clavatum con glutatión y su mamá va a tener, no le estoy diciendo que se va a curar del hígado graso, porque el hígado graso es un estado, sí se puede revertir, ¿sí? Pero son tratamientos de 12 semanas a 24 semanas, inclusive a 1 año, a 2 años, para que haga una reversión total. ¿Y qué tiene que hacer su mami? No le sé cuál es el cuadro clínico real de ella ni nada de eso, pero yo a su mamá le mandaría cardo mariano, le mandaría el glutatión inicialmente, en fitoterapia, y después de unos 3 meses le recomendaría un medicamento homeopático para borrar la información un poco más a fondo, digamos por ese lado. ¿Por qué? Porque es que así se maneja un hígado graso desde la parte alternativa. Bueno, entonces, en combinación, los medicamentos homeopáticos, al usarse como tratamiento único, complementario a los tratamientos convencionales, con el fin de mejorar resultados terapéuticos. Por ejemplo, un paciente toma un medicamento para el asma, o vamos más un poco más a fondo, un medicamento para la tensión arterial, toma los sartán de 50 miligramos para tensión arterial, pero ese paciente se le está subiendo la presión aparte de tomar los 50 miligramos de la tensión arterial. ¿Qué hace? Perdón, sí, los 50 miligramos de los sartán. ¿Qué hace ese paciente? Voy donde el especialista le dice, mi hijo, hay que montarle 2 tabletas de 50, o sea, 100 miligramos. Pero sigue subiendo la presión. Bueno, mi hijo, toca meterle hidroclorotiazida o un diurético para que el riñón comience a eliminar y bajamos la presión. Pero sigue subiendo la presión. Bueno, ahora toca, entonces termina ese paciente tomándose al día ¿cuántas tabletas? 4 tabletas, 5 tabletas, 3 veces al día o 2 veces al día. ¿Por cuánto tiempo? Muchos años, ¿sí? No sé si le aguanta un riñón al tiempo o el hígado. Por ejemplo, el clorotiazida no está recomendada por más de un mes. Un ejemplo. Y yo conozco pacientes que llevan 15 años tomando hidrocortesía, y no lo digo yo, lean en la farmacología. Entonces uno dice, uff, ahí es donde comienza uno a decir, ¿qué pasó acá? Entonces, mira, ¿qué pasa? Si yo tengo un paciente que toma los sartán de 50 miligramos y tiene hipertensión alta, no voy a cometer el error que cometen algunos homeópatas que se creen maravillosos. No, suspenda los sartán y toma esta gotica. No, yo le dejo los sartán de 50 miligramos. Le doy un medicamento homeopático, ¿sí? Le doy un medicamento homeopático. En ese medicamento homeopático lo que hago es que junto con ese losartán que le está tomando, regule la tensión arterial nuevamente
sin necesidad de recurrir a más dosis de losartán ni que le pongan otros medicamentos. ¿Sí ve? Así es que trabaja la homeopatía. Entonces nosotros podemos emplearlos como un método complementario, ¿sí? A un proceso diseñado. No tenemos que quitar nada. Sí, bueno, que lo quite el médico que lo propuso. Mire, yo he tenido pacientes que han trabajado con diferentes patologías y llega el médico que hizo el tratamiento inicial con alopatía y dice, no, usted ya no necesita prednisolona, mire, ya está bien. Usted ya no necesita esto, usted necesita esto y les deja la dosis mínima. Yo no se los quito, se los quita el mismo médico, ¿sí? Y el paciente dice, no, ya me quitaron, me bajaron la dosis de losartán porque cuando tomaba los 50 miligramos, ahora la tensión se me baja. Entonces le pusieron, no, tómese una media tabletica. ¿Sí ve? Entonces, a eso es lo que yo doy, lo que yo propongo, que la homeopatía sirve muy bien para esos procesos. No es quitar nada, no es suplementar nada, es ayudar al organismo a recuperar ¿qué? La biorregulación, que son temas que vamos a tocar ahorita más adelante. Bueno, ¿qué más podemos decir de la homeopatía? La homeopatía, los medicamentos homeopáticos son útiles en la gran mayoría de las patologías que vemos en consulta de atención primaria, tanto en procesos agudos como crónicos. Pero imagínense que la homeopatía tiene unas divisiones. Imagínense que este es el libro que yo les acabé de mostrar. Ahí está la fotico, ¿no? Es el famoso repertorio de Ken, ¿sí? Que es la enciclopedia médica homeopática más completa que hay a nivel mundial y que es traducida en español por Xavier Eizayaga, ¿sí? Pero es un libro inglés. Entonces, ¿qué pasa? Imaginen que yo les dije que un solo medicamento manejándolo en sintomatología se prescribía para manejar la patología. Y entonces, en la homeopatía unicista, mire la palabra, unicista, se maneja el repertorio de Ken y se prescribe solo un medicamento homeopático que es comparado por el nivel de síntomas que presenta el paciente junto con las patogenesias del medicamento. Acuérdense que son patogenesias, son los síntomas que se descubrieron dentro del medicamento que producía la enfermedad, ¿sí? ¿Qué normalmente se encuentra en el repertorio? Un ejemplo de eso es el repertorio de Ken. Entonces, solo se da un medicamento. Se une todos los síntomas y solo se da un medicamento. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, un medicamento, Veratronalbum. El Veratronalbum normalmente yo lo utilizo para el vértigo, pero también sirve para las diarreas que tienen que ver con deposiciones blancas. Pero yo lo utilizo mucho para el vértigo porque el Veratronalbum es buenísimo para el vértigo. Yo he tenido pacientes que le mando Veratronalbum y que están tomando betahistamina o Mareol o Pacedol o betrahidroestamina, creo que es. Entonces, comienzan a tomar Veratronalbum y dicen, no, pues a mí me pasó el vértigo, yo dejé de tomar el resto de tabletas y solo tomo la gotica y ya, desapareció. Entonces, Veratronalbum muy bueno para el vértigo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Mira, es solamente una composición, solo tiene un solo compuesto, ¿sí? Entonces, a eso se llama homeopatía unicista. Luego, bueno, aquí miramos un ejemplo de medicina homeopática. Rápidamente lo vamos a leer. ¿Cómo sería la consulta por un doctor homeópata? Con un homeópata realmente la consulta mínimo son 40 minutos a 1 hora a 2 horas, dependiendo del paciente. Una persona que dice tengo tendencia invencible al sueño, o sea, sufre de insomnio, respiración ruidosa, sofocación, náuseas con vómitos, que me agotan, me dan vértigo al levantar la cabeza de la almohada, deseo de comer cosas ácidas. El médico le pregunta, ¿se agrava con el frío? ¿Siente que se asfixia? ¿Dolores abdominales como retorcijones y dolores en el lumbago? La paciente dice, sí, doctor, eso también lo presento. Entonces, todo indica que es un cuadro clínico de un medicamento que se llama antimonium tartárico. Entonces, se lo mando a la 30 ACH, 3 veces al día, 5 granulitos. Y con eso logramos manejar esos síntomas. Pero si la paciente llega al doctor alopático, o sea, ya al Seguro Social, y dice, tengo tendencia invencible al sueño, respiración ruidosa, sofocación, náuseas con vómitos que me agotan, vértigo, levantar la cabeza de la almohada, deseos de comer cosas ácidas. Entonces, lo primero que le dicen, bueno, dígame cuáles de las enfermedades quiere que le cure o quiere que le maneje los síntomas. De paso, la manda para el psicólogo, para el internista, la manda para el psiquiatra, mejor dicho, le hace un recetario completo.
y comienza a recomendarle algo para el estómago, algo para los pulmones, algo para otra cosa, pero realmente no mira que el cuerpo es una reacción completa y una acción completa de síntomas y tenemos que hacer una integración holística a esos síntomas. Es la gran diferencia entre un médico homeópata y un médico alópata. Bueno, ahora, imagínense que León Vanier llegó y dijo, no, venga, pero es que nosotros, eh, cuénteme, Juanes. Profe, disculpe, yo siempre he Ajá, tenido una duda ahí con lo que dice usted de la consulta. Sí, pues sé ujú. que obviamente legalmente como regentes de farmacia no podemos brindar una consulta, Consulta, un sí. consultorio, pero he conocido casos de personas que lo hacen, sin embargo no, o sea, no cobran Bueno, la consulta. ¿Eso qué le, tal será? bueno, le voy a explicar, mijo. Vamos a aprender aquí esta partecita, este detalle, pero esto sí no lo hemos grabado. Entonces, una automedicación responsable, de tal manera que usted puede guiar a su paciente a un proceso sin necesidad de recurrir. Pues lógicamente, lo que pasa es que uno tiene que aprender a saber qué voy a manejar. Si usted va a manejar un paciente que es que me llegó con apendicitis y venga, no. O sea, usted tiene que tener mucho conocimiento, o sea, tiene que estudiar más que el médico para que usted pueda depender de un buen consejo farmacéutico y manejar un perfil farmacoterapéutico, ¿sí? Si usted lo hace de esa manera y hacemos una automedicación responsable, ¿sí? Y de paso, eh, usted lo puede hacer. En España ya lo hacen y aquí en Colombia lo han hecho toda la vida. Lo que pasa es que no le han puesto nombre. Lo que pasa es que aquí tenemos un consenso de gente, disculpen la palabra, de gente envidiosa, que piensan que porque usted ayuda, dígame, le voy a dar un dato así sencillo, rápido. Si no existieran los consejos farmacéuticos, si no existieran eh, el señor de la droguería que atendiera el paciente que llega con un síntoma de atención primaria, que no es urgencia total, imagínense, todos los pacientes, todos, fueran al médico hoy por un dolor de cabeza que lo pudieran haber manejado en una droguería o en un centro homeopático con una sustancia, fracasaría el sistema de salud en 2 horas en Colombia. Así de sencillo. Entonces, no quieren aceptar que nosotros somos parte de la solución y piensan que somos parte del mal porque dicen, ah, es que va ahí allá. Yo escucho a los médicos diciendo, no, es que usted vaya que le receten. No, señor, estamos evitando que el sistema de seguridad social fracase en 2 horas. Eso también está evidenciado, ¿sí? Porque para eso ustedes estudian, para eso ustedes ven, ustedes son multidisciplinares, usted ven de todo, ¿sí? Ustedes ven más cosas que cualquier otro profesional de la salud. El regente de farmacia ve de todo, ¿sí? Y miren su pénsul y miren cualquier otro pénsul. Entonces, usted está en capacidad de hacer una automedicación responsable con medicamentos OTC, por ejemplo, o en este caso homeopatía, lo pueden hacer siempre y cuando tengan en cuenta el perfil farmacoterapéutico del paciente. Sí, le respondí a su pregunta, Juanes. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, sigamos. Imagínense que llegamos y dijeron unos médicos, como León Banier dijo, mira, nosotros, imagínense nosotros poner a repertorizar todo el paciente, nos echamos como 3 horas repertorizando el paciente síntomas por síntomas, entonces, ¿por qué no mejor agregamos en un medicamento homeopático 3, 4 sustancias que abarquen todos los síntomas relativos al paciente y de ahí que el organismo escoja la sustancia preliminar que hace el funcionamiento y la comience a absorber para hacer el funcionamiento normal o hacer la bioregulación? Entonces comenzaron a agregarle que ya no se utiliza con un solo medicamento, sino se utilizaban 4 o 5 medicamentos homeopáticos afines a una patología. Por ejemplo, el paciente le dice, tengo dolor de cabeza. Y uno le pregunta, su cefalea, dolor de cabeza, ah, es hemicránea, lado derecho. Ah, no, es lado izquierdo. Ah, no, es en la parte frontal. No, en la parte occipital. No, en la parte del cuello, cervical. Entonces, uno para cada cosa tendría que mandar un medicamento específico, porque si es cervical es solamente Gelsemium. Si es hemicránea, Cedrón. Entonces, ¿qué pasa? Les decía, León Banier decía, no, pero es que yo pongo en un medicamento
Gelsemium, Cedrón, Espigelia, que son los tres que manejan las diferentes clases de dolor de cabeza y migraña, y se lo doy al paciente. Así voy reduciendo el tiempo de consulta y voy a darle específicamente un poco más el medicamento. Entonces aparecieron los famosos homeópatas pluralistas, que fue más o menos en el siglo XX, el siglo pasado, y surgió la escuela pluralista, abanderada por un grupo de médicos franceses, la cual practica la administración simultánea de varios medicamentos para atacar una misma enfermedad, y eso lo hace León Vanier. Entonces, aparece otra clase de homeopatía que es unicista y es pluralista. Perdón, aquí alguien escogió, porque yo no estuve en el perfil, en el formación para la investigación con el grupo de 2 porque tenía clases con D3. ¿Alguien escogió homeopatía acá? Sí, profe. Ah, bueno. ¿Y qué tema van a tratar de homeopatía? ¿Sí Todavía no sabemos bien. Ah, bueno. Sí. ¿Quién escogió homeopatía? Muestra a ver, ¿quién me está hablando? Erika Moreno, profe. Ah, Erika Moreno. Bueno, Erika. Entonces, mira, no sé si les explicaron esto. Vamos a la formación para la investigación, 5 minutos, 2 minutos. Ustedes pueden escoger un tema, pero ustedes pueden crear un subtema de la formación para la investigación. Por ejemplo, digamos, yo escogí homeopatía, entonces yo no me voy a ponerme a hablar de la homeopatía en general porque eso ya todo el mundo lo habló. Eso, todos estamos cansados, ya sabemos que es OTC, medicamentos de control especial. Pero si yo escojo un subtema dentro de homeopatía, entonces digo homotoxicología, un ejemplo, o homeopatía pluralista, o voy y cojo unos artículos sobre homeopatía y COVID, por ejemplo, entonces estoy hablando del tema, hago los mismos procesos que la introducción, que me imagino que les explicaron los objetivos generales, que el marco teórico tiene que hablar sobre, primero tienen que colocar un párrafo muy eh, eh, argumentativo sobre qué es el estado del arte, segundo un párrafo argumentativo sobre el tema a tratar, tercero un párrafo argumentativo sobre la legislación en Colombia sobre el tema, ¿cierto? O más o menos así tiene que estar diseñado un marco teórico para que les quede bien. Segundo, hablaron sobre la justificación, qué justificación, por qué y para qué van a hacer el trabajo, los objetivos, que tienen que ser un verbo más, tiene que conclusivo, el objetivo es elaborar el estado del arte de, ¿sí? Entonces, bueno, eso yo creo que se lo explicaron y que en los resultados van todos los artículos de investigación, que son mínimos 5 artículos y que deben escoger realmente 15 artículos y que para escoger un artículo tienen que leerse la introducción y el resumen y verificar que todos los artículos tengan una misma metodología, que sean cuantitativos, sea por números o que sean cualitativos o sean mixtos para que puedan dar un buen análisis de resultados. Dentro del análisis de resultados, ustedes no son conclusiones, es como narrar en esos artículos que encontraron. Entonces, en homeopatía, homotoxicología. Vimos un artículo sobre el tratamiento de la homotoxicología en lesiones traumáticas. Vimos un artículo de tratamiento de homotoxicología en ginecología. Vimos un artículo. Entonces, uno concluye o llega al análisis de resultados que según los resultados obtenidos en el tratamiento de los pacientes con homotoxicología, una clase de homeopatía liderada por el doctor Henry Benrekebe, demuestra que ha tenido más influencia en mejorar los síntomas de los pacientes que otros medicamentos que han utilizado actualmente. Eso es un análisis de resultados. Y las conclusiones depende del objetivo. ¿Qué concluimos? Concluimos que pudimos elaborar el estado de arte de los siguientes medicamentos, concluyendo Se le resumí en 5 minutos el trabajo de formación para la investigación. ¿Así fue que le explicaron? Me imagino que sí, porque yo sé que ellos son compañeros y sé cómo lo dicen y por eso lo estoy diciendo. ¿Sí? ¿Y quedaron con alguna duda sobre el tema? No. No, nadie me va a decir nada. Bueno, entonces quiere decir que quedaron súper dichosos en el tema de formación para la investigación. Bueno, sigamos. Bueno, Erika fue la que escogió homeopatía, ¿cierto? Sí, profe, nosotros tres. Listo, perfecto. Entonces, ¿sí me entendió lo que le acabo de decir sobre el tema de la homeopatía? Sí, las subdivisiones que se pueden buscar de ello. Ah, bueno, entonces eso es lo que nosotros queremos y es lo que yo quiero que ustedes presenten en homeopatía, una subdivisión.
Ya sabemos que Hahnemann fue el padre de la homeopatía, eso ya lo sabemos todos, todos en la universidad lo sabemos. Lo que no sabemos es cómo ha estado evolucionando la homeopatía en los últimos tiempos. ¿Qué han utilizado en homeopatía? Temas como homotoxicología lo trataron el semestre pasado, que nunca se había tratado y que es uno de los temas. Los medicamentos complejistas o homeopáticos complejistas también es un buen tema para tratar, ¿sí? Entonces pueden utilizar o utilizar evidencia de algún proceso. Bueno, cualquier cosa, pues me van informando y yo de pronto les puedo ayudar con qué tema pueden trabajar y dónde pueden lograr encontrar información. Sigamos. Entonces, un ejemplo de homeopatía pluralista es esto. Por ejemplo, pediatroquín. El pediatroquín contiene 1, 2, 3, 4, 5 medicamentos. Su nombre es, por ejemplo, aquí dice baritum carbónico, un calcio carbónico, un calcio fosfórico, un iodum. Y se utiliza normalmente para, como su nombre le dice, pediatroquín, se utiliza para el crecimiento y desarrollo en niños. Ese famoso niño que le dice, ese peladito está sute, no crece, no come, no se alimenta, está flaco, está agotado, ta, 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 ta. Entonces, ese paciente le damos pediatroquín y mejora, y solo utilizamos 4 sustancias. Entonces, si fuera sido independiente, entonces la mamá le dice, no, es que él es inapetente, entonces uno para la inapetencia. Y esa inapetencia se debe a que no, que es que él se para tarde, que es muy rabioso, que no quiere comer, que es angustioso, ta, 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 ta. Tampoco ha crecido y eso. Entonces, en vez de buscar un solo medicamento que ubique todo, entonces mandamos los 4 posibles medicamentos que abarcan todas esas sintomatologías y se lo mandamos al paciente. Luego de esto, aparece la evolución de la homeopatía y aparece la homotoxicología, que es lo último o es lo que está dando palo hasta acá, hasta el momento. La homotoxicología es creada por el doctor Hans Henry Reckever, el famoso Reckever, y oye, casualmente le voy a botar un dato muy interesante. El médico de este señor era colombiano, se llamaba de apellido Duque Mejía, era colombo-alemán realmente. Y también trabajaba homotoxicología, pero era que lo veía él. Él le creó, le enseñó, pero el tipo se le mejoró, como lo que hay que hacer cuando uno es alumno, mejorar al maestro. Pero bueno, ahí por eso dice que, no sé si escucharon la charla de homeopatía, los 2 lugares donde más se consume homeopatía en el mundo es Alemania, Colombia, Francia. Son los 3 que más consumen homeopatía en el mundo. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque es que hubieron médicos colombianos que trabajaron mano a mano con este señor, Hans Henry Reckebeck. Y Reckebeck fue el creador de la homotoxicología. Entonces, ¿cuál fue la teoría de Reckebeck y que ahora está en auge? ¿Sí? Entonces, él creó la famosa la terapia antihomotóxica y homotoxicología. Fue desarrollada por Hans Reckebeck, médico alemán que estableció y agrupó bajo el término de homotoxicología los fundamentos científicos de la terapia con medicamentos homeopáticos y antihomotóxicos. Reckebeck denomina homotoxicosis a todos los procesos patológicos que se manifiestan como enfermedad, las cuales alteran el estado de equilibrio del organismo, homeostasis, y son provocados por toxinas a las cuales él llamó homotoxinas, las que pueden generar en el propio organismo toxinas endógenas o pueden introducirse en este del exterior toxinas exógenas. Se las voy a explicar facilito. Él dijo, dentro del organismo nosotros producimos unas toxinas que pueden ser endógenas o exógenas. La palabra endógenas son que son producidas dentro del organismo, por ejemplo, procesos de colesterol, triglicéridos, son producidas porque usted consume grasas, el hígado metaboliza, envía a la sangre, las células consumen esto, transforman hormonas, sus residuos son de los monoglicéridos, aparecen los triglicéridos, llegan a la sangre, entonces el hígado manda unos carritos acarreadores a recoger ese colesterol de triglicéridos llamado colesterol HDL, lo recoge el hígado y es eliminado. Cuando esos residuos no son eliminados, entonces producen efectos tóxicos dentro del organismo y usted comienza a tener mareo, dolor de cabeza, molestia, se le tapan las arterias, va para cirugía, cateterismo, bueno, todas estas cosas adicionales. Entonces Reckever dijo, esas son toxinas endógenas. Ahora, una toxina exógena es, por ejemplo, inhalación usted la polución que produce en el carro todos los días y usted produce rinitis, produce sinusitis y problemas respiratorios todo el tiempo, como pasa en Chile, son toxinas exógenas. Entonces él dijo, todas las toxinas endógenas y exógenas dentro del organismo se van a llamar homotoxinas. Entonces, ¿qué hace el medicamento homeopático? El medicamento homeopático lo que hace es
presentarle una información al sistema inmunológico o al órgano presente para que ayude a recoger esas toxinas dentro del organismo y vayan a los 5 órganos emuntorios, hígado, riñón, pulmón, piel y colon, y sean eliminados o excretados por esos órganos emuntorios, y así la enfermedad desaparece. Esa es la teoría de Hans Reckever, ¿sí? Entonces, les voy a dar un ejemplo de cómo trabajaría un medicamento diseñado o el primer medicamento diseñado por Reckever en el organismo, ¿sí? Entonces voy a detener la grabación un poquito porque estos videos, si los coloco, YouTube, entonces aquí aprendimos dos cosas muy interesantes. Aprendieron la fisiopatología de las traumas, de cómo trabajar realmente, porque usted le dicen, que la inhibición de la fosfolipasa 2, de la CO2, de la COSUR, aquí se lo enseñaron de una manera interesante, farmacología rápida, efectiva en 6 minutos, y de paso le enseñaron cómo trabaja un medicamento homeopático. Hace la palabra clave, la regulación más completa, hace la biorregulación. Entonces la idea del medicamento homeopático es bioregular, volver a estabilizar y mejorar el funcionamiento de esa cédula, de ese órgano, de ese tejido, para que vuelva a un equilibrio fisiológico, ¿sí? Y así el organismo vuelva a recuperar su patología, perdón, su salud. Eso es la teoría enterotóxica. Ahora, como hay varias cosas acá, vamos a un punto más clave, que es cómo reconocer por el tiempo y el espacio, cómo reconocer un medicamento, cómo reconocer un medicamento homeopático. O sea, vamos a hacer un medicamento homeopático. Entonces, aquí. Listo, vamos a un punto, listo. Bueno, en homeopatía existen dos clases. Lo que ustedes van a encontrar en un mercado cuando toquen un medicamento homeopático. Por ejemplo, yo tengo aquí un medicamento homeopático, ¿sí? Tengo 2 medicamentos homeopáticos. Entonces, en homeopatía existen 2 clases de medicamentos homeopáticos. Y los más conocidos y vienen en forma decimal y centesimal. Ustedes van a siempre encontrar, si quiere, miren en el WhatsApp, que les voy a mandar una foto, ustedes siempre van a encontrar el medicamento homeopático a una concentración, o a la CH o a la DH. Por ejemplo, aquí en el grupo les voy a enviar la concentración de este medicamento homeopático que se llama Hidrastis canadiense y viene a la 30CH. El otro medicamento dice ácido nítrico a la 6, ácido nítrico a la 6X, que quiere decir D. X siempre, y DX y DH es lo mismo. Entonces, quiere decir que usted va a encontrar el medicamento siempre en esas 2 concentraciones, o a la CH o a la DH. ¿Qué quiere decir eso? Ojo, apunten, anoten en agenda, en el libro. DH significa decimal jameniano. Decimal porque quiere decir 10 y jameniano pues en honor a su creador, Hahnemann. CH quiere decir centesimal jameniano. Centesimal porque quiere decir 100 y es en honor a su creador llamado Hahnemann, centesimal jameniano. Ahora, ¿esto cómo funciona? Imagínense que para hacer homeopatía y para que nosotros como regente de farmacia podamos reconocer la homeopatía, entonces esto tiene un procedimiento farmacológico para hacer. Y es sencillo, pero no quiere decir que porque sea un procedimiento sencillo sea lo más fácil. Entonces, un ejemplo, vamos a coger una tintura madre. ¿Cómo se hace una tintura madre? Normalmente una tintura madre siempre se hace de un extracto puro de la sustancia a utilizar. En este caso, por ejemplo, el extracto puro en alcohol de 96 grados de la sustancia a utilizar, digamos, sea apio, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es coger el apio, cogerlo directamente del cultivo, un cultivo orgánico, sacamos el extracto. Ahorita en el quinto semestre van a aprender a hacer extractos. Es muy sencillo. Es coger 10 gramos de la sustancia, en este caso la planta, que es el apio, en 100 mililitros de alcohol a 96 grados. Lo maceramos totalmente y lo dejamos 8 días a 10 días en alcohol para que el principio activo pase del soluto al solvente. ¿Sí? Sencillo. Después filtramos, agregamos más alcohol porque eso se reduce a llegar a otras a 100 gramos, a 100 mililitros, y eso es lo que llama una tintura madre, en este caso en homeopatía. En farmacotecnia se llamaría extracto o droga blanca, pero, perdón, no blanca, droga.
Entonces, aquí llamaríamos tintura madre. Teniendo esa tintura madre de ese extracto puro, lo que hacemos es coger 1 mililitro, en este caso hice 2 mililitros, pero están utilizándolo en 18 mililitros. Entonces, lo voy a explicar de una manera más práctica. Cogemos 1 mililitro de esta tintura madre y lo agregamos en un alcohol que esté al 30%. ¿Por qué al 30%? Porque 30% es la dosis, o es lo máximo, o es de alcohol que puede tolerar el cuerpo, llegado caso, porque es para tomar. Si ustedes quieren, mira, le voy a mandar una foto ahí sobre el alcohol que utilizan acá. Ahí lo pueden ver, dice alcohol, volumen, al 30%, que es en este caso etanol, que es alcohol etílico. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Ya teniendo ese alcohol, ¿y cómo sale ese alcohol etílico? Pues utilizamos la ley de Gay-Lussac, que dice que le agregamos, por ejemplo, para 100 mililitros, sacamos regla de 3, utilizamos volumen 1, volumen 2 sobre concentración 1 sobre concentración 2, hacemos el despeje y sale que utilizamos, creo que 31% de alcohol puro de 96 grados y le agregamos 69 mililitros de agua destilada, disolvemos y creamos alcohol al 30%. Esa es la ley de Gay-Lussac. Bueno, teniendo ese alcohol al 30%, de ese alcohol solo cogemos 9 milímetros. Todos los frasquitos van a tener alcohol al 30%, pero solo cogemos 9 milímetros. De esos 9 milímetros, le vamos a agregar al primer frasco 1 centímetro, o sea, 1 milímetro de la tintura madre. 1 más 9 serían 10, por eso se llama decimal, DH. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? Vamos a hacer de ese proceso, miren bien lo que van a hacer. Después de que agregamos los 10 mililitros, aquí tengo yo, cogemos un libro, lo vamos a hacer magistralmente, cogemos un libro y ese libro lo vamos a agitar 200 veces, entonces hacemos... Ahora sean dinámicas, 200 veces lo dinamizamos y ya después de que se hace la dinamización decimal, las sucusiones energéticas, las cinéticas de choque, después de eso, lo que vamos a hacer es coger y rotular y colocarle 1DH. Entonces, si así sacamos el 1DH, ¿cómo sacamos el 2DH? Sencillo. Lo que hacemos es agregamos. Esto es clave, muchachos. Ojalá estén en atención y concentración. Agregamos 1 centímetro del 1DH en otra frasco diferente que tenga 9.9 milímetros de alcohol al 30%, agregamos 1 más 9 son 10, y lo que vamos a hacer es volver a hacer 200 sucusiones, otra vez. Y después de 200 sucusiones, lo etiquetamos como 2DH. Vamos a hacer el 3DH. Sacamos del 2DH 1 mililitro, lo agregamos en 9 milímetros de alcohol al 30%, lo agitamos nuevamente 200 veces y sacamos el 3DH. La farmacología, la homeopatía colombiana permite que un paciente tome medicamentos homeopáticos a partir del 3DH. Menos no puede. A partir de acá lo puede tomar. Entonces, para sacar un 3H, un 4DH, volvemos a hacer el mismo procedimiento y así sucesivamente, ¿cierto? Así es que se hace un medicamento homeopático. Entonces, si usted ponemos a mirar este medicamento homeopático llamado Gelsemium serpirens, ¿para qué sirve Gelsemium? Para aquellas personas que se estresan y que les duele mucho el cuello y también tienen problemas cervicales o dolor cervical o migraña cervical. Para eso sirve el Gelsemium. Entonces, a la 30CH hicieron, o sea, que hicieron este procedimiento 30 veces. Y eso es lo que hacen y después se rotula, se empaca y se le da al paciente. Y a eso se le llama decimal hameniano. Ahora, la otra palabra que vimos acá, centesimal hameniano. ¿Cómo se hace? El centesimal hameniano es lo mismo, solo que no se utiliza
10 centímetros en total, se utiliza 100 centímetros en total. Tenemos la tintura madre, que ya les enseñé cómo sacar la tintura madre. Luego de la tintura madre, cogemos 1 centímetro de la tintura madre y se lo suministramos a 9 centímetros de alcohol al 30%. Y agitamos otra vez en movimientos de choques cinéticos 200 veces. Y creamos el primer centesimal hamiltoniano, o sea, CH, que quiere decir 1 más 99 igual a 100. Entonces, centesimal hamiltoniano. Luego sacamos 1 centímetro de aquí, 1 centímetro de acá, de la primera CH, y se lo agregamos a 99 centímetros de agua con alcohol, o sea, alcohol al 30%, y los agitamos nuevamente, dinamizamos y colocamos 2DH. Así logramos a la 3CH, a la 4CH, a la 5CH, y llegamos a crear medicamentos homeopáticos como este, árnica montana, la 30CH, y árnica montana, la 9CH. 9 veces hicieron la repetición y a la 30CH lo hicieron 30 veces. Ahora, usted dice, pero ¿y cómo sabemos si podemos darle a un paciente a la 9CH o a un paciente a la DH o a la CH? Hay una tabla de equivalencia muy sencilla. Los decimales DH6, CH7, DH12, DH15, DH30 y DH200 son los que más se utilizan en homeopatía. Y los centesimales que más se utilizan en homeopatía son esos, CH6, 7, 15, 30 y 200 también. Entonces ellos hacen una equivalencia. Si yo hago un DH2 es igual como si yo le diera a un paciente un CH1. O sea, que si yo le doy a un paciente CH30 es como si yo le diera a un paciente DH15. Es la equivalencia. ¿Sí? Entonces, esa es la equivalencia. Vuelvo y lo digo. La equivalencia es que si yo le doy un DH30, acá es como si le diera a un paciente un CH15, o sea, la mitad. Esas son las equivalencias. Ahora ustedes me dicen, vamos a mirar la preparación desde un laboratorio, Woiron, en Francia, cómo lo prepara, para que tengan una idea un poco más a fondo de lo que les quiero decir.